Radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida, a las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. Las preguntas son estas: ¿quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? ¿A quién has sido fiel o infiel? ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Estas son las preguntas. Uno responde como puede, diciendo la verdad o mintiendo. Eso no importa. Lo que sí importa es que uno, al final, responde con su vida entera. Sándor Márai, Último Encuentro. Bueno, amigos, estamos en otro carrusel cultural en esta tarde, en este mediodía de otoño. Como siempre les comentamos que la forma de comunicarse, de contactarse con Carrusel Cultural es a través de la web de Arinfo, www.arinfo.com.ar. El teléfono de Arinfo es el 5219-1042, interno 205. A través de nuestro Facebook, Carrusel Cultural, nos comunicamos habitualmente durante la semana, y a partir de mañana vamos a encontrar el audio del programa en el canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Si quisieran dejarnos un mensaje por WhatsApp, pueden hacerlo al 15-3378-1859. Hoy estamos acá reunidos con, como siempre, con Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu semana? Muy linda, muy linda. Sí. Bueno. Y estamos con un querido amigo, con Cristian Kupchik. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotras también es un placer realmente, y es una gran alegría que compartas este carrusel cultural de hoy. Le contamos a nuestros amigos oyentes que Cristian es un artista polifacético, es psicólogo, es por supuesto escritor, poeta, filólogo, traductor, y entre otras cosas es un viajero a veces sedentario. Tiene una gran pasión por los viajes y por los relatos de viajes. Así que vamos a estar en conversación con él y le vamos a preguntar uno de los aspectos que él realmente domina y comparte, y para deleite de quien lo lee, que es el arte de la entrevista y el arte de preguntar. Sí, la cita de Sándor Márai abre un libro que publiqué el año pasado, que reúne entrevistas con escritores de Estados Unidos, Europa, y hay una representante sudafricana del continente negro. Y ha sido un aprendizaje a lo largo de todos estos años, a partir de que me dediqué a trabajar como periodista cultural, tratar de desentrañar, ¿no?, cuál es el secreto, el misterio que
que se esconde detrás del arte de preguntar. O sea, muchas veces vivimos sometidos a entrevistas constantes en distintos planos, desde niños, cuando nos interrogan los maestros, cuando vamos a un médico, y en general las respuestas que damos se acomodan a una construcción que nos hacemos de nosotros mismos. A partir de que empecé a trabajar profesionalmente como periodista, lo que intentaba era desarmar esa construcción y tratar de llegar a lugares inesperados incluso para el propio entrevistado, ¿no? Llegar a una suerte de verdad oculta, por decirlo de algún modo. Claro, y la palabra misma entrevista parece que nos hace entrever algo que no está del todo claro, y creo que tampoco algo que está demasiado explícito. Quizás probablemente se va desenvolviendo, se va develando a medida que existe esa comunión con el que responde, ¿no? Sí, exactamente. Si uno apunta a la raíz etimológica de la entrevista, es algo que no aparece con claridad, ¿no? Que está semioculto. Y esos intersticios que no se pueden llegar a discernir del todo, resultan mucho más interesantes que a veces yo veo cómo se practica determinado tipo de periodismo hoy, sí. Y me resulta insólito que las preguntas son como centros al entrevistado que tiene que responder algo que está como formateado a lo que el lector o el escucha espera como respuesta, ¿no? Justamente creo que uno de los secretos de la entrevista es desarmar ese aparato, ¿no? Sí, incluso pienso, escuchando, este género así tan difundido en este momento de la entrevista, que muchas veces la entrevista está armada para que el periodista o el entrevistador le haga decir lo que se quiere que escuchar de ese entrevistador. Exactamente. Fundamentalmente en algunos terrenos como el periodismo político, sí. Eso es estrictamente así. O sea, hoy lamentablemente lo estamos viviendo, padeciendo, exactamente. O sea, no hay repreguntas, nada se cuestiona, y las preguntas son como centros o forman parte de una fórmula que se adecúa al discurso que quiere entregar el medio. Exacto. Y el entrevistado, ¿no? Claro, o sea, sí. Tiene un discurso, y si no decimos cualquier cosa, una ficción que nadie va a desmentir. Eso es la posverdad. Claro. Otra manera de llamar a la mentira, digo. O sea, sí, un eufemismo. Sí. Y ya que estamos rozando este tema de la entrevista y del periodismo, ¿por qué no le contás a nuestros oyentes acerca de Socompa, desde donde se hace periodismo de frontera? Sí. Que es un sitio magnífico, ¿no? Realmente lo recomiendo. Todas las notas son realmente muy interesantes, sí. Y los colaboradores también. Muchísimas gracias, Adriana. Yo la verdad que te agradezco infinitamente porque esto surgió de la inquietud, no le gusta que lo nombre, pero creo que es un acto de justicia, de Eduardo Blaustein, que es un extraordinario periodista y un extraordinario ser humano con una larguísima trayectoria. Convocó a una serie de profesionales. La primera reunión, que fue en marzo de 2016, éramos casi 50. O sea, luego costó trabajo poder hacer operativo este proyecto. Quedamos poquitos, digamos, en lo que es el núcleo duro. Claro, somos 13, creo. Y a partir de ahí
En diciembre del 2017 empezamos a funcionar y encontramos una adhesión increíble. Hemos tenido ya más de 700.000 visitas a la página, colaboradores muy prestigiosos de distintos campos, y todo a pulmón. O sea, nadie ve un peso de allí. No nos moviliza otra cosa que la vocación de pensar, informar, compartir sí, con yo quienes nos rodean. Siento que también es como un poco la vocación por la verdad, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la verdad a veces es un concepto filosóficamente un poco inasible, ¿no? Cada quien puede tener, en Socompa, por ejemplo, nos reunimos distintas voces con diferentes formas de pensamiento, distintas ideologías y demás, ¿no? Sí. Y obviamente que partimos de una raíz más o menos común, pero no es una voz unívoca, no. Y eso se nota en los artículos que publicamos y demás. Y esa tensión me parece que enriquece aún más el debate, ¿no? Sí, realmente leer las notas que salen, yo las leo habitualmente y siempre encuentro algo valioso. Bueno, y es lindo compartirlo, y también era lindo saber cómo se había gestado Socompa y cómo funciona. Hay una colaboración, digamos, se suben las notas, hay algo previo, hay algún acuerdo. No, es absolutamente horizontal y democrático. En general hay dos editores a quienes también me parece justo nombrar, que son Marcos Mayer y Daniel Cecchini, excelentes periodistas con una larguísima trayectoria, y sí, Socompa es un medio virtual que trabaja fundamentalmente con la coyuntura, aunque no de modo único, y deja espacio también a otro tipo de miradas y artículos que tienen que ver con cultura, deporte, etcétera. Pero fundamentalmente el grueso lo componen artículos que tienen que ver con la realidad sociopolítica. Y no hay en ese espacio ningún tipo de censura, ni cada quien, o sea, hay una edición mínima que corresponde a las formas, digamos, claro. Pero no se ataca en ningún sentido del contenido. Claro. Y también lo que se puede ver, que yo lo veo como, bueno, esta es una apreciación muy personal, las cosas donde vos, los lugares donde vos participas, hay como un lugar en común, que es el cuidado de la imagen, de la edición. Pienso, por ejemplo, bueno, en este libro que tengo acá, ¿no? Todos estos años de gente, que es una maravilla por el contenido, pero también por el arte de tapa, ¿no? Sí, bueno, eso es un mérito absoluto de la gente de Modesto Rimba, de la editorial, que creo no exagerar si digo que tienen los libros con las tapas más lindas que se producen en la Argentina, ¿no? Sí. Y en relación a esto también le comentamos a nuestros oyentes que participás de una editorial muy interesante que se llama Leteo, sí. Que también en este caso las ilustraciones y la parte gráfica es muy cuidada. Sí, sumamente cuidada. Es un proyecto... Leteo es el río del olvido. Leteo es el río del olvido. Lete en griego alude al olvido. Lo que pasa es que es muy interesante porque en la mitología Lete es una diosa que se casó con Mnemosyne, que es la memoria, el recuerdo, ¿no? Ver la dialéctica que existe entre la memoria y el olvido es sumamente interesante. Y para Dante, en la Divina Comedia, las almas que surgían purificadas del infierno debían bañarse en Leteo, que es en las aguas del Leteo, que es el río del olvido, ¿no? Para olvidar
sus pecados. Bueno, es literariamente después eso lo tomó Milton, Borges, una cantidad de gente. Y nos pareció, porque este es un proyecto que compartimos con Jorge Consiglio, con el escritor, narrador y poeta, y nos pareció elocuente el título, más allá que también la sonoridad del río alude a lectura, ¿no? Claro, o sea, te leo. Claro, yo te leo, leteo, sí. Te leo, leteo. Y decinos, Cristian, ¿qué han publicado ya en Leteo? Lo que publicamos hasta ahora fue un libro de relatos de Pedro Rey, que ha tenido una extraordinaria acogida, fue muy bien recibido por la crítica y también por el público. Publicamos un texto inédito de Jean Cocteau, que traduje yo, que se llama Secretos de Belleza, que son aforismos en torno al arte y la poesía. Ese libro sí tiene un tratamiento visual particular, porque también nos parece importante en este momento donde los electrónicos, las nuevas tecnologías están invadiéndolo todo, recuperar ese viejo placer, digamos, por la forma, ¿no? Por el objeto. Estética, el objeto. ¿Sí? En ese sentido somos muy fetichistas. Claro. Y ahora, bueno, el libro de Cocteau, curiosamente, se agotó. Ahora va a salir la primera reimpresión y vamos a publicar también, que sale ahora la semana próxima, un libro de relatos de Juan Duiseide, que es un autor, yo lo llamo nuestro Conrad, porque es navegante y hace relatos marinos. Así que también tenemos muchas expectativas. ¿Cuándo va a salir, Cristian? Ahora. La semana próxima lo vamos a estar presentando en la feria y bueno, y tenemos otros planes y proyectos para el resto de este año ya también, ¿no? Qué lindo. Y creo que el primer libro estuvo ilustrado por Eduardo Estupía. Sí. Que generosamente, muy generosamente se dio los dibujos hechos especialmente para ese libro. De hecho, es un proyecto, pensábamos que la edición saliera con una tirada no muy grande, obviamente, pero de 100 ejemplares, 200 ejemplares, en una caja con las xilografías originales. Y es un proyecto que no abandonamos y en algún momento lo vamos a concretar. Claro, sí, está pendiente. Sí. Y ya que estamos hablando de publicaciones y de publicaciones exquisitas, tenemos que traer acá a la mesa y compartir con nuestros oyentes a la exquisita Sigua. Bueno, sí, Sigua es nuestro... la niña de mis ojos, digamos, sí. ¿No? La niña mimada. Sí, porque tiene una historia larga, de muchísimo trabajo. Es un proyecto compartido con Salvador Gargiulo, que es un hermano querido ya a esta altura, con Héctor Roquepit, y lamentablemente sufrimos una pérdida irreparable hace muy poquito, con la muerte de Esther Soto, que fue nuestra productora y alma mater, se podría decir, porque fue la que posibilitó el impulso de Sigua de un modo mucho más lo cual hace que no sepamos a ciencia cierta cuál va a ser el futuro de Sigua, si va a adoptar otra forma o otra frecuencia. ¿Por qué no nos contás qué es Sigua? Sí, ¿qué características tiene? Bueno, hemos hablado, ¿te acordás que el año pasado tuvimos una entrevista con Salvador y contigo en la otra sede de Arinfo y hablamos sobre todo de Sigua? Sí, y es difícil señalar las características de Sigua. Para empezar, si bien salieron 5 números hasta ahora, el 4 del 5 se
asemejan, pero hasta el 4 cada número tenía un formato diferente. Sí. Los contenidos también son bastante diversos, porque la revista Libro ya ahora es bastante generosa en cuanto a la amplitud, no temática, porque el tema es los últimos 2 temas son monográficos. El 4 fueron las islas, el 5 los vientos, pero sí el tratamiento de esos temas es abordado desde miradas completamente oblicuas y desconcertantes, ¿no? Entonces vamos desde la poesía hasta la geografía, ¿no? Y podríamos decir que es una publicación sobre geografía fantástica. Más que geografía fantástica, nosotros... O literatura geográfica. Inventamos esa definición, que es literatura geográfica o geografías literarias, ¿no? O sea, son 2 territorios aparentemente que no se tocaban, o se tocaban a través de un género bastante amorfo, como es la literatura de viaje, que recién a partir del siglo XX empieza a definirse como tal. Antes se producían muchos escritos, pero que pertenecían a la literatura científica o a la crónica de descubrimientos y demás, pero no era visto como un objeto literario. Quizás hoy esos textos se pueden leer en clave literaria, ¿no? Hoy sí, hoy a lo mejor esos textos que fueron científicos, los viajes de Darwin, por ejemplo, pienso. Claro, uno puede ver los viajes de Darwin o las crónicas del Beagle, o a Humboldt, o las crónicas de Pigafetta, el naufragio de Alba Núñez, Cabeza de Vaca, que es un libro magnífico, o los diarios de Colón, o incluso hay quienes dicen que podemos llegar a leer la Ilíada como un libro de viajes, ¿no? Sí. Y sí tiene ingredientes que hacen a la narrativa del viaje, cada uno con sus particularidades, ¿no? O sea... Y le comentamos a nuestros oyentes que además de esa exquisitez literaria está la exquisitez de las ilustraciones de Sigua, y el papel y la tipografía y ese gramaje increíble, bueno, ya. Sí, en Sigua sí hay una apuesta en firme por una estética que puede resultar incluso hasta anacrónica. Sí. Salvo en el último número no trabajábamos con fotografías, sino que todo tenían que ser grabados del siglo XVII, XVIII, XIX. La tipografía también es especial. ¿Es una tipografía que ustedes crearon? Sí. Es una tipografía que nuestro primer diseñador, Lucas Frontera, que es el diseñador de letreo además, encontró, y sí, la tipografía, el diseño está al servicio, las guardas, de una apuesta estética visual muy particular, y en no pocos de los artículos, si bien en el último número hay más de 40 colaboradores, sí. Obviamente cada uno tiene su estilo y demás, pero sí hay un cuidado muy particular sobre el lenguaje, ¿no? O sea, trabajamos de manera tal que el lector consiga algún tipo de satisfacción particular que no la puede encontrar en otros medios, digamos, que trabajan más con el registro vertiginoso, digamos, de lo actual, ¿no? Sí, realmente es una revista para leer y para el deleite. Sí, y para la demora, incluso hasta podríamos decir, ¿no?, si tuviera algún defecto, que es incómoda. No es para leer, por ejemplo, en el subte. No, es incómoda, es pesada.
muy pesada, y además con los distintos autores, lectores que me fui encontrando, me señalan eso. O sea, no es una revista que alguien se va a sentar a leer de principio a fin, salvo Emilio Gurucúa cuando la presentó, que es una cosa increíble, pero Gastón, bueno, es bastante particular, es una especie de erudito omnívoro, o sea, pero si no, también contradice esa idea del tiempo, o sea, no es un objeto de consumo rápido para nada. Digamos que nunca podría estar en un ebook. No, jamás. Es el anti-Twitter, o sea, por excelencia, ¿no? Incluso se dan particularidades, o sea, que muchas veces lo charlamos con Salvador. Cuando le preguntamos a distintos lectores qué es lo que les atrae de Sigua, en general nunca hay coincidencia. Claro. A algunos les va a interesar más algún tipo de artículos, a otros la estética. Yo creo que la estética es lo que aglutina la atracción, pero... Sí, y la estética tiene que ver con el tono en que está escrita. Exacto. Sí. Sí, hay como un registro armónico. Hay un fenómeno bastante particular. Si uno ve la influencia de las nuevas tecnologías sobre las distintas formas expresivas, notamos que lo que era no han desaparecido, pero el cine o la música en los formatos básicos se van diluyendo hacia otras formas, sí. ¿No? O sea, a pesar de los ebooks y demás, y a pesar de la crisis que sufre la industria del libro, todavía no ha sido posible reemplazar al libro objeto, ¿no? De allí que redoblamos la apuesta por lo gráfico, obviamente sin renunciar a esa herramienta maravillosa. Sigua tiene una página web, o sea, ¿no? Está en Facebook, etcétera. Pero lo fundamental pasa por lo gráfico, claro, ¿no? Sí. Como dice el subtítulo, literatura de los confines. Sí. Y Cristian, te queremos también preguntar acerca de un libro que el último libro, creo que es el último que presentaste, Los colores de la niebla. De la vigilia. De la vigilia. Sí. Un hermoso libro de poesía. Sí. Yo debo decir que sí, me toca. Recién cuando me presentaste muy generosamente hablaba de distintas vertientes profesionales y salvo la de psicología, que sí estudié psicología, pero nunca ejercí o sea, yo llegué a la psicología por la pasión por la literatura. Leía Freud como si fueran novelas, o sea, El hombre de los lobos, El caso Anaó, claro. etcétera. Me resultaban novelas fantásticas más que casos de psicología. Alguien alguna vez me definió como un polígrafo, sí, ¿no? O sea, y realmente siento una gran pasión por la escritura en cualquiera de sus formas y fundamentalmente por la lectura, pero lo que practico, digamos, obviamente que la lectura también, pero la escritura de modo sistemático. Y la poesía, dentro de esa estructura, es lo que hace a mi esencia. Yo suelo hacer una analogía un poco caprichosa a veces en lo que fue para la división de la realidad para la fenomenología, ¿no? Cuando que dio lugar al existencialismo y demás, que dividían la realidad entre esencia y existencia, y bueno, la existencia es la narrativa y la esencia para mí es la poesía, y la epogé, que la fenomenología indicaba que es poner la realidad entre paréntesis, es el periodismo, de algún modo. Pero la poesía siempre me brindó poder conectarme con un registro más íntimo. ¿No? Y le comentamos a nuestros oyentes que
creo que el primer libro que publicaste de poesía, Transatlantic, fue en sueco, en idioma sueco. No, en realidad el primer libro que publiqué fue Jonás y los sueños diurnos. Allá hace tiempo. Long time ago. Pero sí se dio la particularidad de que muchos de creo que los primeros 5 libros de poesía que publiqué se publicaron acá estando yo viviendo en Suecia, ¿no? Claro. Y Transatlantic sí es un libro que publiqué en sueco en Estocolmo. Uno de esos premios tuvo una mención, uno de esos poemas tuvo una mención, un premio, y se publicó en sueco, sí. Cristian, y que ya que estamos hablando de otras tierras, de otros lugares, he leído que hiciste un viaje a Haifa a los 13 años en barco. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿A instancias de tu abuelo? Sí, sí. ¿Cómo fue viajar en barco a Haifa a los 13 años? Y fue fantástico porque además no es solamente viajar a Haifa a los 13 años, sino viajar solo. Eso iba a preguntar, si era solo. Había un tutor, obviamente, a quien yo no conocía, que con un grupo de chicos. ¿Cómo no lo conocías? ¿No viajabas con él en el barco? Sí, viajaba con él, pero no tenías no, yo lo conocí relación. Unas semanas antes de ese viaje, claro. Y igual que a los otros chicos con los que viajé, eso era yo no tuve provengo de una familia judía, pero no tuve una formación religiosa ni nada por el estilo. Mi abuelo materno quiso que hiciera un bautismo, el bar mitzvah como correspondía, entonces puse a estudiar hebreo y bueno, y como regalo me pagó eso, que era un viaje a Israel, a los 13 años. Y fue muy raro porque yo jamás había viajado en barco, nunca me había ido, creo, a ningún lado, más allá de Miramar. O sea, ¿el barco partió de acá? Sí, era un barco de bandera israelí que se llamaba Teodoro Herzl, que hacía Buenos Aires, Haifa, pero iba... ¿Pero dónde paraba? Paró, Europa? sí. Bueno, eso fue lo más maravilloso. Paró. A mí me encantan los viajes en barco, yo los he hecho y me encantan. Es una aventura. Por el Mediterráneo salía 10.000 veces, ida y vuelta. Hizo escala en Montevideo, en Guarujá, en Santos, el puerto de San Pablo, en Río, y después, lo que hasta el día de hoy recuerdo, cruzamos el Ecuador, pasamos por las islas de Cabo Verde, donde vi delfines saltando y demás. Hizo una escala en una isla que pertenece a Portugal, que se llama Madeira, que es bellísima, pero bellísima. Luego paró Lisboa, Barcelona, Génova y llegó a Haifa. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Y a la vuelta... Antes de esos viajes llevaban 3 meses. Claro. O sea, mi mamá vino en barco a América, de España, y tuvo como 3 meses. Sí, sí. Cristian, y me parece muy lindo, si querés compartir con los oyentes qué pasó cuando ibas a la vuelta, que fuiste en avión hasta Roma, cuando pasaste por Grecia. Sí, bueno, eso fue muy... a ver, yo creo que ese viaje fue bautismal, iniciático, diríamos. Iniciático, sí. Claro. Si bien yo tenía un interés muy fuerte en la geografía, me sabía las capitales, me fascinaban los atlas y demás. Las cartografías. Sí. La cartografía. Lo que pasa es que no había en mi casa una cultura libresca, entonces yo leía lo que me caía, o sea, Verne, El Quijote, Rabelais leí misteriosamente, pero no tenía un sistema
literario. Cuando el viaje de vuelta, que fue en el Eugenio C, desde Génova, teníamos que tomar un avión, que fue la primera vez que viajé en avión, de Tel Aviv a Roma. Yo estaba obviamente 13 años fascinado, ¿no? Sí, era todo aventura, ¿no? Parecía una mosca pegado a la ventanilla del avión. Contra el vidrio, realmente. Claro. Y cuando sobrevolamos Grecia, me quedé pensando, o sea, yo veía el contorno de algunas islas y me quedé pensando que era muy probable que en una de esas islas hubiese alguien mirando ese avión y pensando si desde ese avión había alguien que lo descubría, ¿no? Volví a Buenos Aires, pasó un año y demás. En un viaje que hago a la Patagonia, un año después, un viaje de mochilero, eso sí, viajes duraban muchísimo, eran muy aburridos en tren. Descubro un libro al azar y pregunto si puedo tomarlo para leer un poco, me dicen que sí, y yo empiezo a leer sin saber de quién era el libro ni nada, y era un libro de cuentos, de relatos, empiezo a leer el primer cuento y quedo maravillado porque ese relato contaba la historia de un hombre, un comisario a bordo, que hacía la ruta Roma-Beirut, y cada vez que pasaba por encima de Grecia veía a alguien en una isla que miraba el avión y pensaba, ¿no?, quién sería esa persona que estaba ahí mirando el avión, hasta que finalmente descubre cuál es la isla y se va a instalar a esa isla, renuncia a la aerolínea en la que trabaja, y cada día que pasaba el avión ese en el que él servía como comisario a bordo, se queda mirándolo pensando que en el avión había algo. Ese cuento se llama La Isla Mediodía, y es un cuento de Julio Cortázar, que está en el libro Todos los fuegos el fuego. A partir de ahí empecé a desarrollar hoy lamentablemente Cortázar, sobre todo por la mirada académica y demás, no está muy considerado, pero yo creo que es un autor único. He conocido gente que no leía literatura, leía Cortázar. Claro. O sea, que se crea una especie de complicidad muy particular, y son muy pocos los escritores que pueden llegar a lograr eso. Es cierto, sí, es cierto. Cristian, y mencionando el viaje a la Patagonia como mochilero, te pregunto, ¿cómo conociste a Bruce Chatwin? Bueno, ese fue otro viaje iniciático, porque hasta ese momento Vos viviste muchos años en Europa. 15. Viví en París, viví en Barcelona y fundamentalmente viví en Estocolmo, donde sigo viviendo porque tengo 2 hijos allá. Ahora viajo el mes próximo, sigo viviendo ahí, y además, bueno, viví desde los 25 hasta los 40, o sea que prácticamente toda mi vida adulta la hice en Suecia, o buena parte, digamos. Si es que tengo vida adulta. Es otra... Estás a tiempo, Cristian. No sé. Bueno, y un día yo colaboraba con algunos medios suecos, y empecé a leer muchas cosas de Chatwin. En un viaje a Alemania, un alemán, alguien en Berlín, alguien me mencionó a Chatwin. Yo no tenía idea. Me dice, pero sos argentino, escribió un libro sobre la Patagonia y demás. Dije, esto a principios de los 80, ¿no? Digo, qué interesante. Conseguí en Patagonia, empecé a leer todo Chatwin, y yo dije, no, bueno, tengo que conocer a este hombre, sí. Porque fue uno de los primeros que sistematizó, digamos, una idea en torno a la literatura viática. Él tenía pensado, no llegó a escribirlo, o escribió algún boceto, un libro que se iba a llamar La Alternativa Nómada.
donde desarrollaba teóricamente un poco qué era la literatura de viajes, ¿no? De todas formas, escribió mucho, por suerte. En un libro, Songlines, que escribe en Australia, es un libro de viajes, él teoriza bastante sobre la literatura de viajes. Había estudiado antropología, con lo cual tenía muchos elementos. Y bueno, yo viajé a Londres y pude conocerlo, pude entrevistarlo. Fue una de las experiencias más fuertes que tuve, porque fue reveladora en más de un sentido. Chatwin ya estaba muy débil, estaba muy enfermo. Claro, ya era una persona muy mayor. No, lamentablemente Chatwin murió muy joven. ¿Sí? Tenía 50 años, era un hombre muy apuesto. Ocurre que él trabajó muchos años, quiso estudiar antropología, no pudo, y estudió historia del arte y entró a trabajar en Sotheby, en la casa de remates londinenses, donde hizo una gran carrera. Chatwin bromeaba diciendo que él era responsable del salón de impresionista, y lo aludía a que era el único que podía distinguir entre un Manet y un Monet. En realidad tenía una gran formación en arte, hasta que un día empezó a notar que le fallaba la visión y que se estaba quedando ciego. Visitó neurólogos, oftalmólogos y demás, y nadie daba con su mal, con su etiología. Entonces le recomendaron que se tomara una licencia. A ver, para un experto en arte, ver afectada la vista es que hiciera un viaje y que tomara distancia. Y el primer viaje que hizo, poco casualmente, o sea, no tenía, fue a Sudán. Ahí se unió a los tuaregs, que es un pueblo nómada, y empezó a investigar sobre, y cuando volvió a Londres veía perfectamente, renunció a Sotheby y consiguió hacer notas de Independent, creo, notas de viaje, y empezó a viajar. De hecho, el viaje a Patagonia también nació como para hacer una serie de artículos, y cuando se los envía a su agente le dice: no, esto es un libro, hay que armarlo como libro. Claro. Y a partir de ahí empezó a publicar. Claro. Bueno, muy bien, muy linda, no la anécdota, sino la experiencia. Sí, ¿no? sí. Y Cristian, ¿cuáles son tus próximos proyectos cercanos? Bueno, o sí, como quieras. Sí, no, bueno, lo que pasa es que son demasiados. Algunos. Bueno, una idea. Estoy trabajando en varios proyectos de escritura. Hay un libro que está prácticamente terminado, que es un libro de relatos fantásticos, además. También quiero intentar publicar este año una recopilación de mi poesía, porque la poesía es un género absolutamente maravilloso. Hay muchísima gente que escribe, diría más gente que escribe que la lee, lamentablemente, pero es un género clandestino. O sea, hoy es muy difícil que las librerías muestren anaqueles con libros de poesía que vayan un poco más allá de los clásicos. Sí. En nuestro país, por ejemplo, hay gente muy joven que está escribiendo una poesía maravillosa y que circula de manera casi clandestina, claro, ¿no? O sea, sí. No. Entonces me gustaría hacer una recopilación de las 3 décadas que llevo escribiendo poesía. También quiero cerrar un libro sobre el viaje, sobre la literatura de viajes. ¿Compartís la teoría de Onfray sobre los viajes?
La teoría de Michel Onfray sobre los viajes. Bueno, no importa. Otro día lo charlamos. Bueno. Sí. Este es un libro que se llamaría El arte de errar, por el hecho de errar en manera de equivocarse, y defiendo el error como. Y bueno, son muchos proyectos, además de los proyectos como editor y algún que otro proyecto como traductor, también que me tiene bastante entusiasmado. Y Siwa está ahí. Y Siwa, bueno, vamos a tener la semana próxima una reunión a ver cómo hacemos, porque veníamos con una serie de planes también muy interesantes. Que quizás como libro podría ser que se presentara sobre la niñez, la infancia. Los niños viajeros. El libro de oro de los niños viajeros era un proyecto que acuñamos con Salvador. Con Esther. Sí. ¿Tiene que ver con esa experiencia tuya de niño viajero? Como decía, mucho más amplia, o sea, ir desde Peter Pan hasta Marco, el niño de los Apeninos a los Andes. Digo, hay o Marcel Schwab, que escribió un libro sobre los niños en las cruzadas, ¿no? Cuando iban. Fascinante. Claro. O sea, hay una cantidad enorme de. Sí, obviamente. Pero digo, por ahí la idea. También, sí. Involucra, claro. Bueno, Cristian, qué alegría que estemos acá los tres reunidos. Y bueno, yo te agradezco muchísimo y por supuesto que siempre me va a gustar que vengas. Otro día vendrás con Salvador, ojalá. ¿Cómo no? A nuestros oyentes y amigos les va a gustar muchísimo tener novedades de esta próxima publicación tuya, que vas a presentar en la Feria del Libro. No, es de Leteo. Sí, ese es un libro de Luis Seide, sí, que vamos a estar ¿Nos enteraremos cuando salga? Sí, por supuesto, te voy a enviar ya las gacetillas cuando vamos a hacer una presentación también por el libro de Cocteau, que la idea es hacer una suerte de cabaret literario. Qué bueno, muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes de esa información y ahora le vamos a dejar el tiempo y el micrófono a Sandra, que vos sabés que Sandra hace unas recomendaciones teatrales maravillosas, imperdibles. Bueno, hago lo que es muy buena consejera. Algunos no dirán lo mismo, no sé. Bueno, pero los amigos de Carrusel Cultural te siguen. Bueno, esta semana voy a hablar de La cuna vacía, que es una obra de Omar Pacheco. Si la tuviera que definir la obra con tres palabras, es poesía, belleza y magia. Es una apuesta que, si bien es atemporal y se percibe el espacio como ilimitado, también los roles son simbólicos. Es inevitable relacionarlo con nuestra historia más dolorosa, ¿no? Con el tema de los bebés secuestrados y las abuelas, pero es la apuesta justamente al hacerse de esa manera se hace más universal. El trabajo de Omar Pacheco es preciso, minucioso, está basado en la experimentación de la energía física, mucho trabajo corporal, en la pintura, porque remite a los claroscuros del barroco, que bueno, ayuda a captar esa psicología de los personajes, y la parte del cine, ¿no? La influencia del cine con imágenes que se repiten en distintos planos, en la lejanía, en la cercanía, el uso de títeres también, que son, es impresionante lo vitales que son esos títeres. Y bueno, y hay una búsqueda de una atmósfera onírica que se logra también con la utilización de objetos, de el vestuario, el tema, la estructura escenográfica con altos y bajos y realmente la obra es impresionante.
Y nos habla de la supresión, de la pérdida, de la angustia por la ausencia, desde distintas visiones de la pareja, del padre, de la madre, de la abuela y del poderoso, que es el que está ahí como un maestro de ceremonia siniestro, digamos, viciado por momentos, enmascarado y siempre despótico. Después hay una voz en off. Él es el único que tiene la voz, que impone su relato. No hay diálogos, o sea, está todo basado en la gestualidad y en la imagen. Y hay una voz en off que es la de Liliana Downes, que es el contrapunto, digamos, de este otro personaje. Así que bueno, las madres son las madres de todo el mundo, porque bueno, también están una alusión a las madres musulmanas y bueno, el sufrimiento, ¿no? Y la ritualidad de esta obra estimula los sentidos de una manera impresionante, y en esto también ayuda la música, que es original de Rodolfo Mederos y Gerardo Gardelín, con arreglos de Colacho Brizuela, y la voz grabada de Liliana Herrera. Bueno, Omar Pacheco es creador de Teatro Inestable, que hace más de 35 años viene trabajando en la creación de un método de actuación diferente al teatro tradicional, y sigue fiel a sí mismo. Realmente engalana para mí la cartelera teatral, así que bueno, lo recomiendo muchísimo, y aparte bueno, un teatro que se hace con muchísimo esfuerzo, así que bueno, creo que hay que apoyarlo, ¿no? Actúan alrededor de 15 personas, no las voy a nombrar todas por una cuestión de tiempo, pero bueno, destaco a María Centurión, a Valentín Mederos, que digamos son los protagonistas, así que bueno, están en la otra orilla, el teatro de Pacheco, General Urquiza 124, los viernes a las 21 horas, es en 11. Así que bueno, súper recomendadísima. Tendremos que ir. Y bueno, creo que ya no da tiempo para alguna otra. ¿No querés mencionar la otra? Lo que pasa es que es medio largo, pero bueno. El título, todo tendría sentido si no existiera la muerte. Es una obra de la dramaturgia de Mariano Tenconi Blanco y la dirección también, y actúan Maruja Bustamante, Lorena Vega, Bruno Giganti, Andrea Nussenbaum, Agustín Ritano y Juana Rosas. Es una obra que están dando en el San Martín, está hasta el 29 de abril. Es larga, dura 3 horas. Yo no soy muy amiga de las obras tan largas, porque siempre pasa que en la última hora es como que, ¿no? Se dispersó. Pero está tan bien, la dramaturgia es tan rica que la verdad vale la pena verla. Las 2 primeras horas son desopilantes, un humor ácido tremendo, hablan de la muerte y del sexo. Brevemente, es una mujer que de 40 y pico de años, nunca en su vida tuvo, de los años 80, transcurre en esa época, y es una mujer que nunca tuvo un orgasmo, crió a su hija sola, tiene una enfermedad, está a punto de morirse y quiere cumplir su sueño, que es el de hacer una película pornográfica feminista, o sea, a su manera, a su gusto. Claro. Bueno, y combina en busca del tiempo perdido. Sí, se hace amiga de María, de la que sería Maruja Bustamante, que es una chica muy dark. Es impresionante el trabajo de ella, que atiende un videoclub. Entonces con ella se contactan con un ex actor que tuvo mucho éxito en Estados Unidos como actor de pornografía, y bueno, y ahí arman toda una, bueno, realmente déjanos con la intriga, Sandra. Sí, bueno, está los viernes, sábado y domingo en el San Martín, bueno, ya dije hasta el 29 de abril, así que
Bueno, otra recomendada. Y esta noche vengan a Querer ser feliz o tener poder, que es la obra en la que yo estoy como asistente de dirección, en el Espacio Aguirre 1270 a las 21:30 horas. Vengan a divertirse. Es una obra con 20 micromonólogos que hablan sobre el poder y la felicidad de distintos puntos de vista. Así que bueno, los esperamos. Muy bien. Estamos llegando al final del programa. Vamos a escuchar, aunque sea algunos acordes de un tema musical muy linda de la serie de El joven Montalbano, cantado por Olivia Celerio. Ese lugar tan lindo donde transcurre la serie. Y mientras tanto, mientras escuchamos esto, le agradecemos muchísimo a Cristian que hubiera compartido esta hora con los amigos de Carrusel Cultural, a Muchas Sandra. Gracias, Adriana, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, gracias. Para nosotros también es una alegría. Gracias, Sandra, y por supuesto gracias a Alex, que es el operador que todo lo hace posible. Hasta el próximo Carrusel Cultural, que tengamos una buena semana y nos despedimos con la música del joven Montalbano. Gracias. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.